Debajo de Jerusalén hay otra Jerusalén, y debajo de esa otra más, y debajo de esa otra todavía, como si la ciudad fuera un corazón que latiera no hacia los lados, sino hacia abajo, hundiendo sus latidos en la roca caliza que le sirve de cimiento, acumulando siglo sobre siglo en un descenso vertical que ningún mapa horizontal puede representar del todo. Hay ciudades que se extienden. Jerusalén se apila. Hay ciudades que crecen hacia afuera, buscando llanuras, costas, ríos más generosos. Jerusalén creció hacia arriba sobre sus propios escombros, levantando muros nuevos sobre muros rotos, pavimentando calles sobre calles enterradas, construyendo templos sobre las ruinas de templos anteriores, como si cada generación que la habitó hubiera aceptado, con una mezcla de resignación y de fe, que destruir y reconstruir eran parte de un mismo movimiento, dos mitades de una respiración que la ciudad lleva repitiendo desde hace 5000 años. 5000 años. La cifra es tan larga que pierde su significado si se la pronuncia demasiado rápido, si se la deja caer como un dato entre otros datos. Para comprenderla, hay que detenerse. Hay que dejar que se expanda en la mente como se expande una gota de agua en la tierra seca del Negev. Lentamente, absorbida por capas sucesivas que van cambiando de color y de textura a medida que la humedad desciende. 5000 años son 200 generaciones. Son 100 abuelas contando historias a 100 nietas que luego contarán las mismas historias, transformadas, a otras 100 nietas que a su vez las transformarán de nuevo. 5000 años son el tiempo que tarda una colina de piedra caliza en convertirse en la ciudad más disputada de la historia humana, la ciudad que 3 religiones llaman santa, la ciudad que ha sido destruida al menos 2 veces de manera casi total, sitiada más de 20, atacada más de 50, conquistada y reconquistada tantas veces que el simple acto de enumerar a sus dueños sucesivos se convierte en un ejercicio de resistencia para la memoria. Y todo comenzó con agua. No con Dios, no con reyes, no con profetas, con agua, con un manantial modesto que brotaba en la ladera oriental de una colina estrecha, entre el valle del Cedrón y el valle del Tiropeón, en un lugar que no tenía ninguna de las ventajas que las grandes ciudades antiguas solían poseer. No estaba junto a un río navegable, no controlaba un puerto marítimo, ya no se alzaba en una llanura fértil que pudiera alimentar a una población numerosa. Era una colina pequeña y alargada, de apenas 600 metros de largo por algo más de 100 metros de ancho en su parte más estrecha, rodeada de barrancos por 3 de sus lados y abierta solo por el norte, donde se conectaba con una cresta más elevada que siglos después se conocería como el Monte Moria. La colina no impresionaba. El manantial, sí, el manantial del Gijón, cuyo nombre en hebreo significa borbotón o estallido, porque el agua no fluía de manera continua, sino en pulsos irregulares, como si la tierra respirara y con cada exhalación expulsara un chorro de agua fresca que llenaba la poza inferior, y luego se detenía, y volvía a brotar minutos u horas después con la misma generosidad impredecible. Esa irregularidad, que los geólogos modernos atribuyen a un efecto de sifón natural en las cavidades kársticas de la roca caliza, debió de parecer a los primeros habitantes del lugar algo más que un fenómeno físico. Debió de parecer un signo, una presencia, una voluntad subterránea que decidía cuándo dar y cuándo retener, como un dios oculto en la piedra que concedía el agua según sus propios ritmos inescrutables. Los primeros asentamientos humanos en torno al Gijón se remontan al 4º milenio antes de nuestra era, quizá antes. Las excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de más de un siglo en la ladera oriental de la colina sureste
la zona que hoy se conoce como la ciudad de David, han revelado fragmentos cerámicos, restos de muros y evidencias de ocupación que van desde el Calcolítico y el Bronce Antiguo hasta todas las épocas posteriores, y en una secuencia estratigráfica tan densa y tan continua que los arqueólogos que han trabajado allí, desde Charles Warren en la década de 1860 hasta Kathleen Kenyon en los años 60 y Eilat Mazar en las primeras décadas del siglo XXI, han tenido que excavar a través de capas de escombros, rellenos, cimentaciones y pavimentos que representan literalmente la historia comprimida de la civilización. La piedra caliza de Jerusalén, esa piedra que los constructores de todos los siglos han cortado, tallado, apilado y vuelto a cortar, tiene un color que cambia con la luz del día de una manera que ninguna fotografía puede capturar del todo. Al amanecer es casi blanca, con un tinte rosado tan leve que parece más imaginado que real. A mediodía se vuelve crema, dura, luminosa, reflejando el sol con una intensidad que obliga a entrecerrar los ojos. Al atardecer se dora, se calienta, adquiere una profundidad ambarina que hace que las murallas y las fachadas parezcan arder desde dentro, como si la piedra hubiera absorbido toda la luz del día y ahora la estuviera devolviendo lentamente, sin prisa, con la generosidad de las cosas que han tenido mucho tiempo para aprender a ser pacientes. Hay una ley municipal moderna, aprobada bajo el mandato británico y mantenida por las autoridades israelíes, que exige que todos los edificios de Jerusalén estén revestidos con esa piedra caliza local. La ciudad entera está obligada a vestirse de sí misma. En el Bronce Medio, alrededor del segundo milenio antes de nuestra era, la colina junto al Gijón ya albergaba una ciudad amurallada que las fuentes egipcias del período conocían. Los textos de execración, tablillas y figurillas de arcilla, donde los egipcios inscribían los nombres de sus enemigos potenciales para luego romperlas ritualmente y así conjurar su amenaza, mencionan un lugar que los epigrafistas leen como Rusalimum o Urushalimum. Ese nombre, cuya etimología ha sido discutida durante generaciones, probablemente significaba fundación de Shalim, siendo Shalim una deidad cananea asociada con el atardecer y con la paz. La misma raíz semítica que sobrevive en el saludo hebreo Shalom y en el árabe Salam. Jerusalén, desde su nombre más antiguo, contenía la palabra paz en su interior. Una ironía que la historia se encargaría de volver cada vez más dolorosa con el paso de los siglos. Las cartas de Amarna, esa colección extraordinaria de correspondencia diplomática en tablillas de arcilla descubierta en Egipto en 1887, incluyen varias misivas escritas por un rey de Jerusalén llamado Abdiheba al faraón de Egipto, probablemente Akenatón, en el siglo XIV antes de nuestra era. Abdiheba, cuyo nombre combinaba elementos semíticos y hurritas, escribía en acadio, la lengua diplomática de la época, con un estilo que mezclaba la formalidad protocolaria con la urgencia de un hombre que siente que nadie le escucha. Se quejaba de que las tropas Abiru estaban atacando las tierras del rey, pedía refuerzos que probablemente nunca llegaron, y repetía una y otra vez su lealtad a Egipto con la insistencia de quien sabe que la lealtad, si no viene acompañada de poder, o no es más que un sonido que se pierde en la distancia entre una provincia lejana y una corte ocupada en asuntos más grandes. Esas tablillas son la primera capa visible de la historia escrita de Jerusalén. La capa cananea, la capa del bronce tardío, cuando la ciudad era un pequeño centro regional subordinado a Egipto, habitado por una mezcla de pueblos semíticos, gobernado por reyes vasallos que intentaban equilibrar las presiones locales con las exigencias imperiales, y protegido por murallas que se alzaban sobre la colina con la misma determinación modesta de la colina misma, sin la grandeza de Megiddo o de Hazor, sin el esplendor de las ciudades costeras filisteas,
pero con la ventaja irreemplazable del Gijón, que seguía brotando en pulsos silenciosos en la ladera oriental, dando vida a una comunidad que aún no sabía hasta qué punto el lugar que habitaba se convertiría en el centro simbólico de la mitad del mundo. El sonido del agua del Gijón, cuando llegaba uno de esos pulsos generosos, debía de resonar en las paredes de roca del estrecho valle como un latido amplificado, un sonido líquido y profundo que se extendía por las terrazas donde crecían las higueras y los olivos, y que los habitantes de la ciudad conocían tan bien como conocían el sonido de sus propias voces. Porque en una tierra semiárida, donde la diferencia entre la vida y la muerte dependía muchas veces de la presencia o la ausencia de agua, el borbotón del manantial era la confirmación diaria de que el mundo seguía funcionando, de que la tierra seguía dando, de que había razones para quedarse. Cuando los israelitas aparecieron en el escenario histórico de Canaán, durante las últimas décadas del segundo milenio antes de nuestra era, Jerusalén ya llevaba muchos siglos habitada. El libro de Josué menciona a Adonisedec, rey de Jerusalén, como uno de los reyes cananeos que formaron una coalición para resistir la entrada de los israelitas en la tierra. Y el mismo libro reconoce que los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, de modo que los jebuseos habitaron con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Esa frase, que refleja la situación en el momento en que el texto alcanzó su forma escrita, indica que durante un período prolongado, Jerusalén permaneció como una ciudad no israelita, en medio de un territorio que las tribus de Israel iban ocupando gradualmente a su alrededor. Y a los jebuseos, un pueblo sobre el que las fuentes bíblicas y extrabíblicas dicen muy poco, fueron los últimos señores de esa Jerusalén preisraelita. La arqueología ha encontrado restos de sus fortificaciones, muros masivos de piedra, una torre imponente junto al manantial del Gijón y un sistema de acceso al agua desde el interior de la ciudad que incluía un pozo vertical y un canal tallado en la roca, diseñados para que los habitantes pudieran obtener agua del manantial sin salir de las murallas durante un asedio. Esas obras de ingeniería hidráulica, construidas con la roca caliza misma de la colina, son quizá el testimonio más elocuente de lo que Jerusalén significaba para quienes la habitaban. No una capital gloriosa ni un centro de poder imperial, sino un refugio, un lugar donde la combinación de murallas, llevos pendientes naturales y acceso al agua hacía posible resistir, sobrevivir, aguantar, hasta que el enemigo se cansara o el mundo cambiara. Y el mundo cambió cuando David llegó. El segundo libro de Samuel, en su capítulo 5, narra la conquista de Jerusalén por David con una brevedad que contrasta con la enormidad de sus consecuencias. David, ya ungido rey de todo Israel después de años de guerra civil y de una rivalidad larga y complicada con la casa de Saúl, marchó con sus hombres contra Jerusalén, contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Los jebuseos, según el texto, se burlaron de David diciéndole que ni los ciegos y los cojos le impedirían entrar, una provocación que los historiadores interpretan como expresión de la confianza que los jebuseos tenían en sus defensas naturales y en sus murallas. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. La fecha exacta de esa conquista es objeto de discusión entre los historiadores, pero la mayoría la sitúa en torno al año 1000 antes de nuestra era, con un margen de unas décadas en ambas direcciones. Lo que no se discute es que esa decisión de convertir Jerusalén en capital fue uno de los actos políticos más brillantes de la antigüedad. Jerusalén no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. Era territorio jebuseo, tierra de nadie en el mapa tribal. Al elegirla como capital, David evitaba los celos entre tribus que habrían surgido si hubiera instalado su trono en una ciudad que ya tuviera lealtades previas.
Jerusalén sería suya, de David, y a través de David, de todo Israel, sin que ninguna tribu pudiera reclamarla como propia por derecho histórico. Y esa primera Jerusalén israelita, la ciudad de David, era todavía muy pequeña. Los arqueólogos estiman que no superaba las 6 hectáreas, un espacio donde habrían vivido unas pocas miles de personas, apiñadas en casas de piedra, con techos de vigas de madera y barro. Las calles eran estrechas, empinadas, adaptadas a la pendiente de la colina. El palacio de David, si existió como edificio monumental, habría sido modesto en comparación con los palacios de Egipto o de Mesopotamia, aunque algunos arqueólogos han identificado restos de una estructura de grandes dimensiones en la cima de la colina que podrían corresponder a algún tipo de edificio público del período. David trajo a Jerusalén el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del culto israelita, por el cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de la ley y que representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Con ese gesto, Jerusalén dejó de ser solo una capital política y se convirtió también en un centro religioso, un lugar donde el poder terrenal y la sacralidad divina se encontraban en el mismo espacio reducido. El amanecer sobre la ciudad de David, cuando la luz todavía no ha alcanzado el fondo del valle del Cedrón, y las terrazas superiores empiezan a brillar mientras las inferiores permanecen en sombra, crea un efecto de capas luminosas que reproduce, de manera involuntaria, la estructura misma de la ciudad. Capas sobre capas, unas visibles, otras ocultas, unas iluminadas por la historia, y otras sumergidas en una oscuridad que sólo la arqueología puede penetrar. Y no siempre, porque hay niveles que se han perdido para siempre, aplastados por el peso de lo que vino después, reducidos a fragmentos tan pequeños que ya no pueden contar su propia historia. Fue Salomón, hijo de David, quien transformó Jerusalén de una fortaleza montañesa en algo más ambicioso. Según el primer libro de los Reyes, Salomón construyó el templo de Yahvé en el monte Moria, al norte de la ciudad de David, en un espacio que la tradición asociaba con la era donde Araúna, el Jebuseo, trillaba su grano, y que David había comprado para erigir un altar. La construcción duró 7 años, y los textos bíblicos la describen con un detalle que mezcla la memoria arquitectónica con la reverencia teológica. Muros de piedra tallada, revestidos interiormente con madera de cedro del Líbano, de que Salomón obtuvo mediante un acuerdo comercial con el rey Hiram de Tiro. Un sancta sanctorum en el interior donde 2 querubines de madera de olivo recubiertos de oro guardaban el arca. Columnas de bronce fundido por artesanos tirios. Un altar de los holocaustos en el patio exterior. Y una sensación general de esplendor contenido, de lujo puesto al servicio de lo sagrado, de riqueza que no era ostentación, sino ofrenda. No se ha encontrado hasta hoy ningún resto arqueológico que pueda atribuirse con certeza al Templo de Salomón. El lugar donde se alzó, la explanada que hoy alberga la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, es el sitio más sensible del mundo desde el punto de vista arqueológico y político. Y las excavaciones allí son prácticamente imposibles. Lo que los textos bíblicos describen y lo que la tradición posterior ha amplificado hasta convertirlo en uno de los lugares más venerados del planeta, permanece debajo, en la primera capa profunda de la historia de Jerusalén, inaccesible, invisible, presente solo en las palabras y en la fe de quienes creen que allí, en la roca desnuda de la cima del monte Moria, se cruzaron alguna vez el cielo y la tierra. El primer templo, si se acepta la cronología bíblica y las estimaciones de los historiadores que la complementan, habría sido construido en torno al año 960 antes de nuestra era y habría permanecido en pie durante casi 4 siglos.
una duración que resulta casi inverosímil para una estructura de piedra y madera en una región sometida a terremotos, a guerras constantes y a los caprichos de dinastías que se sucedían unas a otras, con la misma inevitabilidad con que las estaciones se suceden en el calendario agrícola. Durante esos siglos, Jerusalén fue la capital de un reino unido primero y de un reino dividido después. Cuando a la muerte de Salomón, las tribus del norte se separaron para formar el reino de Israel, con capital en Samaria, mientras Judá, con Jerusalén, quedó como un estado más pequeño, más pobre, pero custodiando en su seno el santuario central y la dinastía de David. La segunda capa de la historia de Jerusalén corresponde a esa época del primer templo, la Jerusalén de los reyes de Judá, una ciudad que fue creciendo lentamente hacia el oeste y hacia el norte, expandiéndose desde la estrecha colina original de la ciudad de David hacia la colina occidental, más amplia y más elevada, donde hoy se encuentra el barrio armenio y parte del barrio judío de la ciudad vieja. Las excavaciones arqueológicas de Nachman Abigad en el barrio judío durante los años 70 del siglo XX revelaron un muro macizo del siglo VIII antes de nuestra era, el llamado Muro Ancho, de unos 7 metros de grosor, que protegía la expansión occidental de la ciudad. Ese muro, visible hoy en un sótano debajo de los edificios modernos del barrio, sugiere que Jerusalén experimentó un crecimiento demográfico significativo en el siglo VIII, posiblemente relacionado con la llegada de refugiados del reino del norte de Israel, después de que los asirios destruyeran Samaria en el año 722 antes de nuestra era. Fue en esa Jerusalén expandida, la ciudad del rey Ezequías, donde se produjo uno de los episodios más documentados de la antigüedad bíblica, el asedio de Sennacherib. En el año 701 antes de nuestra era, el rey asirio Sennacherib marchó contra Judá con un ejército formidable. Conquistó ciudades fortificadas como Laquis, cuyo asedio quedó representado en los relieves del Palacio de Nínive, que hoy se conservan en el Museo Británico, y llegó hasta las puertas de Jerusalén. Ezequías, según los textos bíblicos y los registros asirios, pagó un tributo enorme, pero la ciudad no fue tomada. El propio Sennacherib, en el Prisma de Taylor, una inscripción cuneiforme encontrada en las ruinas de Nínive, proclamó que había encerrado a Ezequías en Jerusalén como a un pájaro en su jaula. Una formulación que, significativamente, no reclama haber tomado la ciudad, solo haberla sitiado. En preparación para ese asedio, Ezequías ordenó una obra de ingeniería que todavía hoy asombra a los visitantes de Jerusalén: el túnel de Siloé. Se trataba de un canal subterráneo de unos 533 metros de longitud, excavado a través de la roca viva de la colina sureste, que desviaba el agua del manantial del Gijón desde la ladera oriental, donde era vulnerable a un asedio, hasta una piscina en el extremo sur de la ciudad, dentro de las murallas. El segundo libro de las Crónicas y el segundo libro de los Reyes mencionan la obra, y una inscripción encontrada en 1880 dentro del propio túnel, grabada en hebreo antiguo por los obreros que lo excavaron, describe el momento en que los dos equipos de picapedreros, trabajando desde extremos opuestos, se encontraron en el centro de la roca. La inscripción dice que cuando aún faltaban 3 codos para que se encontraran, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero, porque había una fisura en la roca de derecha a izquierda. Esa inscripción, conocida como la inscripción de Siloé, es uno de los textos hebreos más antiguos encontrados en Jerusalén. Y hay algo profundamente conmovedor en su contenido. No habla de reyes ni de dioses, sino de obreros que trabajan en la oscuridad de la roca, guiados por el sonido de las voces de sus compañeros, avanzando golpe a golpe con picos de hierro en un espacio donde la luz de las lámparas de aceite apenas alcanzaba para ver la superficie que golpeaban, y donde el aire debía de ser espeso y húmedo, lleno de polvo de piedra caliza
y del olor mineral del agua subterránea que se filtraba entre las grietas. El agua. Siempre el agua. Jerusalén vuelve una y otra vez al agua como a su primer principio, como a la razón silenciosa de su existencia. Sin el Gijón no habría habido jebuseos, y sin jebuseos no habría habido conquista de David, y sin David no habría habido templo, y sin templo no habría habido santidad, y sin santidad no habría habido peregrinaciones, y sin peregrinaciones no habría habido disputas, y sin disputas no habría habido destrucciones, y sin destrucciones no habría habido ruinas sobre las cuales construir de nuevo. Toda la historia vertical de la ciudad, todas sus capas acumuladas, todos sus siglos comprimidos en metros de escombros, dependen en última instancia de un manantial que sigue brotando hoy, con la misma irregularidad de siempre, en el fondo de un pozo al que los visitantes pueden descender por una escalera estrecha y húmeda para tocar con sus propias manos el agua que dio origen a todo, el sonido del agua en el túnel de Siloé, cuando se camina por su interior con el agua fría hasta las rodillas y la oscuridad total envolviendo el cuerpo, excepto el pequeño halo de la linterna. Es un sonido que parece pertenecer a otro tiempo, un murmullo líquido que resuena en las paredes de roca como si la montaña misma estuviera cantando en voz baja, repitiendo una melodía que lleva sonando desde que los picapedreros de Ezequías se abrieron paso a través de la piedra hace 2700 años. La destrucción babilónica del 586 antes de nuestra era marcó el final de esa segunda capa y dejó una cicatriz que se convirtió en el centro mismo de la memoria judía. Nabucodonosor II arrasó el templo, derribó las murallas, incendió los palacios y deportó a una parte importante de la población a Babilonia. Las excavaciones arqueológicas han encontrado evidencias de esa destrucción en forma de capas de ceniza, piedras quemadas, puntas de flecha babilónicas y restos de edificios colapsados que cubren los estratos del siglo VII como una manta oscura y definitiva. El profeta Jeremías, que vivió esos acontecimientos, los describió con un dolor que 2500 años no han conseguido amortiguar. Y las Lamentaciones, ese poema de duelo que la tradición judía atribuye también a Jeremías, convirtieron la destrucción de Jerusalén en una liturgia del llanto que se repite cada año en el 9º día del mes de Av, como si el tiempo fuera circular y la ciudad siguiera cayendo una y otra vez, interminablemente, aún en la memoria de quienes la aman. La tercera capa comenzó con el retorno del exilio y con la reconstrucción lenta y difícil del segundo templo, completado hacia el año 516 antes de nuestra era bajo el dominio persa. Esa Jerusalén postexílica era considerablemente más modesta que la anterior. El libro de Esdras cuenta que algunos ancianos que habían conocido el primer templo lloraron al ver los cimientos del segundo, porque les parecía pobre en comparación con el esplendor que recordaban. Otros, sin embargo, gritaron de alegría. Y la mezcla de llanto y de júbilo era tan grande que no se podía distinguir un sonido del otro. Esa imagen, la de un pueblo que celebra y que llora al mismo tiempo sin poder separar ambas emociones, me es quizá una de las descripciones más honestas de lo que Jerusalén ha significado siempre para quienes la habitan. Un lugar donde la alegría y la tristeza coexisten con una intimidad tan estrecha que se vuelven indistinguibles. Durante los siglos siguientes, Jerusalén pasó del dominio persa al helenístico, primero bajo los Ptolomeos de Egipto y luego bajo los Seleucidas de Siria. La crisis religiosa provocada por Antíoco, IV Epífanes, en el siglo II antes de nuestra era, con la profanación del templo y la prohibición de las prácticas judías, desembocó en la revuelta de los macabeos, la purificación del santuario
en 164 antes de nuestra era, y el establecimiento de la dinastía Asmonea, que gobernó Judea como estado independiente o semi-independiente durante aproximadamente un siglo, hasta que Roma intervino. Y fue Roma la que redefinió Jerusalén de una manera que todavía hoy se puede tocar con las manos. En el año 63 antes de nuestra era, Pompeyo conquistó la ciudad y la incorporó a la esfera romana. Y cuando Herodes el Grande, rey cliente de Roma, subió al trono en el año 37 antes de nuestra era, Jerusalén entró en la fase más ambiciosa de toda su historia constructiva. Herodes, un hombre cuya capacidad política solo era comparable a su crueldad y cuyo talento arquitectónico no tenía rival en su época, transformó Jerusalén de una ciudad montañesa importante, pero limitada, en una metrópoli que podía competir en grandeza con las ciudades más espléndidas del Mediterráneo. La obra más monumental de Herodes fue la ampliación del monte del templo. Para crear una explanada lo suficientemente grande como para albergar el complejo religioso que tenía en mente, mandó construir enormes muros de contención en torno a la cima del monte Moria, rellenando los desniveles con tierra y escombros, y creando así una plataforma artificial de aproximadamente 144.000 metros cuadrados, una de las superficies artificiales más grandes del mundo antiguo. Los bloques de piedra caliza con que se construyeron esos muros de contención eran de dimensiones extraordinarias. Algunos superaban los 12 metros de largo y pesaban más de 500 toneladas. La precisión del corte era tal que los bloques encajaban sin mortero, con juntas tan finas que entre ellas apenas cabía una hoja de papel. El muro occidental, conocido también como Muro de los Lamentos, el que hoy es el lugar de oración más sagrado del judaísmo. Es una sección de esos muros de contención herodianos que sobrevivió a la destrucción romana del año 70 de nuestra era. Las piedras del muro occidental tienen una textura que la mano reconoce antes que los ojos. Son suaves en las partes pulidas por millones de manos que las han tocado durante siglos, y ásperas en los bordes donde el cincel original dejó su marca hace más de 2000 años. En las grietas entre los bloques crecen matitas de alcaparra silvestre, pequeñas plantas tenaces que hunden sus raíces en la piedra como si la piedra fuera tierra, como si la vida pudiera abrirse paso en cualquier lugar donde haya una fisura, por estrecha que sea. Y en esas mismas grietas, millones de personas han introducido pequeños papeles doblados, con oraciones escritas a mano. Ahora papeles que se acumulan y se retiran periódicamente, que se desgastan con la humedad y con el viento, y que representan en su fragilidad misma la persistencia de la esperanza humana frente a una piedra que parece eterna. Herodes reconstruyó también el templo mismo, ampliándolo y embelleciéndolo hasta un grado que impresionó incluso a quienes tenían motivos para desconfiar de sus intenciones. El Talmud conserva una frase que sintetiza esa ambivalencia. Quien no ha visto el templo de Herodes no ha visto un edificio hermoso en su vida. La estructura principal estaba revestida de mármol blanco y de placas de oro que reflejaban el sol con una intensidad que, según Flavio Josefo, obligaba a apartar la mirada, como si el edificio mismo fuera una segunda fuente de luz que competía con el sol del mediodía. Ese templo, esa explanada, esos muros, esas columnas, esos patios sucesivos donde se separaban los gentiles, las mujeres, los israelitas varones y los sacerdotes, donde el humo de los sacrificios se elevaba cada mañana y cada tarde hacia un cielo que parecía más cerca allí que en ningún otro lugar de la tierra. Esa Jerusalén herodiana fue la ciudad que Jesús de Nazaret conoció cuando subió a celebrar la Pascua, la ciudad cuyos mercaderes del templo volcó, la ciudad desde cuyo monte de los olivos lloró
según el Evangelio de Lucas, diciendo que vendría un tiempo en que sus enemigos la rodearían, la estrecharían por todos lados, la derribarían y no dejarían en ella piedra sobre piedra. La noche en Jerusalén, cuando las multitudes de peregrinos se retiraban y los patios del templo quedaban casi vacíos, debía de tener una solemnidad particular, hecha del eco de los últimos pasos sobre las losas de piedra pulida, del murmullo del viento entre las columnas del pórtico real, del olor persistente del incienso y de la grasa quemada de los sacrificios, y de la presencia invisible pero casi tangible de algo que no se podía nombrar, pero que todos los que entraban en aquel recinto sentían en algún lugar del cuerpo, entre el pecho y la garganta, como una presión suave, que no era miedo, sino asombro, no era dolor, sino proximidad a algo demasiado grande para ser contenido en palabras. Y esa ciudad, esa Jerusalén del segundo templo, ampliado por Herodes, la más espléndida que Jerusalén había sido nunca, estaba ya contando sus últimos años cuando las palabras de Jesús fueron pronunciadas. La gran revuelta judía contra Roma estalló en el año 66 de nuestra era. Ella alimentada por décadas de tensión entre la población judía y las autoridades romanas, por abusos de los procuradores, por conflictos entre facciones judías, por la presión fiscal, por la humillación cotidiana de la ocupación y por un fervor escatológico que hacía creer a muchos que el momento de la liberación definitiva había llegado. Roma envió a sus legiones. Vespasiano primero y luego su hijo Tito aplastaron la revuelta con una eficiencia militar que dejó un rastro de destrucción del que Jerusalén nunca se recuperaría del todo. En el verano del año 70, después de meses de asedio, de hambre extrema dentro de las murallas, de luchas feroces entre facciones judías rivales que se destruían mutuamente incluso, mientras el enemigo golpeaba las puertas, las legiones romanas irrumpieron en la ciudad, incendiaron el templo y destruyeron prácticamente todo lo que Herodes había construido. Flavio Josefo, que fue testigo del asedio desde el lado romano, después de haberse rendido en Galilea y haber sido adoptado como protegido de Vespasiano, describe la destrucción del templo con un detalle que oscila entre la precisión del cronista y el horror del hombre que ve arder el centro de su mundo. Las llamas consumieron las vigas de cedro del techo. El oro de los revestimientos se fundió y corrió por las juntas de las piedras. Los soldados romanos entraron en el Sancta Sanctorum y encontraron un espacio vacío, porque el Arca de la Alianza se había perdido siglos atrás, quizá durante la destrucción babilónica, y lo que quedaba era solo un silencio que ahora se llenaba de humo, de gritos y de fuego. La destrucción del año 70 fue la herida más profunda que Jerusalén recibió jamás, no porque no hubiera sufrido destrucciones antes, ni porque no fuera a sufrir otras después, sino porque lo que se perdió aquella vez no fue solo un edificio, ni solo una ciudad, sino un sistema completo de vida religiosa y social que llevaba siglos organizándose en torno al templo y que, a partir de aquel verano, dejó de existir para siempre. Los sacrificios cesaron. La casta sacerdotal perdió su función. Las peregrinaciones masivas se interrumpieron. El judaísmo, que durante siglos había girado en torno al templo como la tierra gira en torno al sol, tuvo que reinventarse por completo, y lo hizo con una resiliencia que es quizá uno de los fenómenos culturales más notables de la historia humana. El judaísmo rabínico, centrado ya no en el altar y el sacrificio, sino en el estudio de la Torá, en la oración comunitaria, en la sinagoga como espacio de reunión y en la mesa familiar como altar doméstico. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, doloroso, lleno de debates internos entre rabinos que discutían cómo vivir una fe diseñada
para un templo que ya no existía, y que poco a poco fueron construyendo una estructura nueva con los materiales del pasado, como quien edifica una casa nueva con las piedras de la antigua, reconocibles pero dispuestas en un orden diferente. Las academias de Yavne, donde según la tradición el rabino Yohanan ben Zakkai se refugió después de huir de Jerusalén sitiada, se convirtieron en el nuevo centro de autoridad religiosa. Y desde allí se fue tejiendo el entramado de leyes, interpretaciones, costumbres y memorias que con el tiempo cristalizaría en la Mishnah y más tarde en el Talmud. Pero Jerusalén no fue simplemente abandonada después de la destrucción. La 10ª legión romana, la Legio Decima Fretensis, se acantonó en las ruinas de la ciudad, estableciendo su campamento en la zona de la antigua ciudad alta, al oeste. Los soldados romanos vivieron durante décadas entre los escombros del esplendor herodiano, utilizando piedras del templo destruido para construir sus barracones, sus baños y sus letrinas, en una reutilización del material sagrado que debió de parecer a los judíos supervivientes la forma más insoportable de profanación. Ver que la piedra que había sostenido el lugar más santo del mundo servía ahora para que un legionario romano se sentara a descansar después del entrenamiento, o las tejas estampadas con el emblema de la Legio Decima Fretensis, un jabalí, han aparecido en numerosas excavaciones dentro y fuera de la ciudad vieja, y constituyen una de las evidencias más tangibles de esa cuarta capa de la historia de Jerusalén. La capa romana pagana que se superpuso directamente a la destrucción del templo como un sello imperial sobre la herida más sensible de la memoria judía. El viento que atraviesa las ruinas en Jerusalén tiene un sonido diferente al que tiene en los campos abiertos. Es un sonido entrecortado, fragmentado por los muros que aún se alzan y por los huecos que dejaron los muros que cayeron. Un sonido que cambia de tono según la dirección y según la hora, como si las ruinas mismas fueran un instrumento musical complejo que el viento tocara sin saber del todo qué melodía está interpretando, produciendo notas graves cuando pasa por los arcos abiertos y notas agudas cuando se cuela por las grietas estrechas de las paredes. La segunda revuelta judía contra Roma, liderada por Shimón Bar Kokhba entre los años 132 y 135 de nuestra era, selló definitivamente el destino de Jerusalén como ciudad judía. El emperador Adriano, que probablemente había provocado la revuelta al anunciar planes de construir una ciudad romana sobre las ruinas de Jerusalén y posiblemente un templo pagano en el lugar del templo destruido, aplastó la rebelión con una brutalidad que dejó Judea devastada. Dion Casio, el historiador romano, reportó que fueron destruidas 50 fortalezas, 985 aldeas y que perecieron 580.000 hombres en las diversas batallas, sin contar los muertos por hambre y enfermedad. Las cifras pueden ser exageradas, pero la escala de la destrucción fue sin duda enorme. Después de la victoria, Adriano cumplió su proyecto. Jerusalén fue refundada como una colonia romana con el nombre de Aelia Capitolina. Aelia por la gens Aelia, la familia del propio Adriano. Capitolina por la tríada capitolina de dioses romanos, Júpiter, Juno y Minerva, a quienes se dedicó un templo en el lugar del templo judío destruido o en sus proximidades. Se prohibió a los judíos entrar en la ciudad excepto un día al año, el 9 de Av, cuando se les permitía acercarse a llorar sobre las ruinas del templo. El nombre mismo de la provincia fue cambiado de Judea a Siria Palestina, borrando la referencia a Judá y sustituyéndola por una alusión a los filisteos, y no un pueblo que llevaba más de 1000 años desaparecido, pero cuyo nombre servía como instrumento de humillación simbólica. Aelia Capitolina fue diseñada como una ciudad romana típica, con un cardo máximo, una calle columnada de norte a sur y un decumano de este a oeste, con foros, templos, baños públicos
y todos los elementos de la urbanística imperial. El trazado del cardo romano sobrevive todavía en la estructura de la ciudad vieja actual, visible en la alineación de algunas calles del barrio cristiano y del mercado. Debajo de las tiendas que hoy venden especias, recuerdos, cruces de madera de olivo y kefías bordadas, se pueden ver todavía, en algunos tramos excavados, las grandes losas del pavimento romano y las bases de las columnas que flanqueaban la calle principal hace casi 2000 años. Aquí se produce una de las revelaciones más interesantes de la historia de Jerusalén, una que obliga a repensar la relación entre destrucción y memoria, porque fue precisamente la reconstrucción romana de Jerusalén como ciudad pagana, con la construcción de un templo a Afrodita, sobre el lugar donde la tradición cristiana situaría después el Gólgota y la tumba de Jesús, lo que paradójicamente ayudó a preservar la ubicación de esos lugares santos en la memoria colectiva. Cuando la emperatriz Helena, madre de Constantino, viajó a Jerusalén en torno al año 326 para identificar los lugares de la pasión de Cristo, la tradición local señaló el templo de Afrodita como el sitio que había sido construido deliberadamente sobre la tumba de Jesús para profanarla y borrar su recuerdo. Constantino ordenó demoler el templo pagano y construir en su lugar la iglesia del Santo Sepulcro, que se consagró en 335 y que, a pesar de numerosas destrucciones parciales y reconstrucciones, sigue existiendo hoy como el lugar más sagrado del cristianismo. Un edificio compartido con una dificultad conmovedora por 6 denominaciones cristianas diferentes que se disputan cada rincón, cada escalera, cada lámpara y cada hora de oración, con una tenacidad que solo puede entenderse como una forma extrema de devoción. La Jerusalén bizantina, que se extiende entre los siglos IV y VII de nuestra era, constituye la quinta capa distinguible de la historia de la ciudad y representa un cambio profundo en su identidad. Jerusalén dejó de ser Aelia Capitolina y recuperó algo de su nombre y de su centralidad simbólica, pero ya no como capital del judaísmo, sino como ciudad santa del cristianismo, como el lugar donde Cristo había muerto y resucitado, como destino de peregrinación para creyentes de todo el Mediterráneo que viajaban durante semanas o meses para arrodillarse ante la piedra donde se creía que la cruz había sido plantada, y para tocar la losa donde se creía que el cuerpo había sido depositado antes de la resurrección. Las iglesias se multiplicaron. Los monasterios se asentaron en las laderas del Monte de los Olivos y en el desierto de Judea. La emperatriz Eudocia, esposa de Teodosio II, se estableció en Jerusalén en el siglo V y financió la construcción de murallas, iglesias e instituciones de caridad. La ciudad creció hacia el sur, recuperando parte del terreno de la antigua ciudad de David. Y el célebre mapa de Madaba, o un mosaico del siglo VI, descubierto en una iglesia de Jordania, muestra una Jerusalén ovalada, amurallada, con el cardo columnado claramente visible y con la iglesia del Santo Sepulcro, llamada en el mosaico la Iglesia de la Resurrección, como el edificio más prominente de la ciudad. Esa Jerusalén cristiana estaba construida literalmente sobre las ruinas de la Jerusalén judía y de la Jerusalén romana pagana. Y esa superposición no era solo física, sino también teológica. Para el cristianismo primitivo y medieval, la destrucción del templo judío fue interpretada como un signo del fin de la antigua alianza y del comienzo de la nueva, como una confirmación providencial de que Dios había transferido su favor del pueblo judío a la Iglesia. Esa lectura, que hoy resulta difícil de sostener sin incomodidad moral, fue durante siglos una de las bases de la relación cristiana con Jerusalén. La ciudad era santa porque Cristo había muerto allí, y las ruinas del templo judío eran, en esa visión, no un motivo de duelo, sino una prueba del plan divino. Los judíos, mientras tanto, seguían recordando.
seguían ayunando el 9 de Ab. Seguían orientando sus sinagogas hacia Jerusalén. Seguían recitando, al final de la cena de Pascua, la frase «el año que viene en Jerusalén», una expresión de anhelo que no era simplemente un deseo turístico, sino una declaración teológica profunda. La afirmación de que Jerusalén seguía siendo el centro, el lugar de la presencia divina, el punto donde la historia encontraría su culminación, aunque el templo estuviera destruido, aunque las murallas fueran romanas, aunque las iglesias ocuparan el espacio donde antes se alzaban los patios del santuario. En el año 638, Jerusalén cambió de manos una vez más, esta vez de manera relativamente pacífica. El califa Omar ibn al-Jattab, sucesor de Abu Bakr y segundo califa del Islam, recibió la rendición de la ciudad del patriarca cristiano Sofronio, después de un asedio que las fuentes islámicas describen como resuelto mediante negociación. Omar, según la tradición musulmana, visitó la explanada del antiguo templo, que los bizantinos habían dejado deliberadamente en estado de abandono y de suciedad, y ordenó limpiarla y consagrarla como lugar de oración islámica. Para el Islam, aquel lugar era el Haram al-Sharif, el noble santuario, el sitio desde el cual el profeta Muhammad había ascendido al cielo en su viaje nocturno. El Isra y el Mirai es, y por tanto, el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. La cúpula de la roca, construida entre 688 y 691 por el califa Omeya Abd al-Malik, se alzó sobre la roca desnuda de la cima del monte Moria, la misma roca que la tradición judía asociaba con el altar del templo y que la tradición islámica vinculaba con la ascensión del profeta. El edificio, con su cúpula dorada y sus paredes revestidas de mosaicos y de azulejos azules y verdes, no era una mezquita, sino un santuario conmemorativo, un lugar de veneración que enmarcaba la roca como una joya en un engaste. La mezquita de Al-Aqsa, construida en el extremo sur de la explanada, servía como espacio de oración congregacional. Juntas, la cúpula y la mezquita definieron la silueta de Jerusalén para los próximos 1300 años. Y hoy, cuando alguien piensa en Jerusalén, la imagen que aparece con más frecuencia en la mente es esa cúpula dorada brillando bajo el sol de la tarde, como un segundo sol posado sobre la ciudad que no sabe decidir si pertenece al cielo o a la tierra. La luz del atardecer sobre la cúpula de la roca tiene una cualidad que ninguna otra cúpula del mundo puede igualar, porque el oro del revestimiento, instalado en su forma actual durante la restauración financiada por el rey Hussein de Jordania en 1994, no simplemente refleja la luz, sino que parece generarla, como si el edificio tuviera su propia fuente lumínica, que se enciende precisamente cuando el sol comienza a bajar, y el cielo se vuelve de ese azul profundo y translúcido, que solo existe en los atardeceres de las ciudades de altura, en los lugares donde el aire es lo suficientemente seco y limpio como para dejar pasar la luz sin difuminarla, sin suavizarla, dejándola llegar entera y pura hasta la superficie que la recibe. Las capas de Jerusalén no se detuvieron con la llegada del Islam. Los cruzados tomaron la ciudad en 1099 de nuestra era, en un asalto cuya violencia las crónicas de ambos bandos describieron con un horror que ni siquiera la retórica triunfal de los vencedores pudo disimular del todo. La cúpula de la roca fue convertida en iglesia cristiana bajo el nombre de Templum Domini. La mezquita de Al-Aqsa se convirtió en la sede de la Orden del Temple. Las sinagogas que existían en la ciudad fueron destruidas, y sobre el tejido urbano islámico se superpuso una nueva capa de arquitectura franca, de iglesias románicas, de calles rebautizadas con nombres cristianos, de hospederías para peregrinos y de fortificaciones diseñadas para resistir la inevitable contraofensiva musulmana.
Esa contraofensiva llegó con Saladino, que reconquistó Jerusalén en 1187 después de su victoria en la batalla de Atín. A diferencia de los cruzados, Saladino no masacró a la población de la ciudad. Negoció su rendición, permitió que los cristianos se marcharan previo pago de un rescate y restauró el carácter islámico de los lugares santos musulmanes. La cúpula de la roca fue despojada de la cruz que los cruzados habían colocado en su cúspide. Las paredes fueron lavadas con agua de rosas, y el mihrab, que indicaba la dirección de la Meca, fue restaurado. Los judíos, que habían sido excluidos de la ciudad por los cruzados, fueron invitados a regresar, y algunas familias se establecieron de nuevo en Jerusalén por primera vez en casi un siglo. Las piedras de Jerusalén conservan la memoria de todas esas manos. Las piedras herodianas de la base del muro occidental, con sus bordes biselados y su tamaño monumental. Las piedras romanas del Cardo, lisas y regulares. Las piedras cruzadas de la iglesia del Santo Sepulcro, talladas con marcas de cantero que los artesanos medievales dejaban como firma silenciosa de su trabajo. Las piedras omeyas de los muros de contención de la explanada, más pequeñas que las herodianas, pero dispuestas con una regularidad que revela un rigor constructivo aprendido de Bizancio. Las piedras otomanas de las murallas actuales, construidas por Solimán el Magnífico entre 1535 y 1542, y en la que son las que definen hoy la silueta de la ciudad vieja, y que un visitante desprevenido podría confundir con las murallas antiguas, sin sospechar que debajo de ellas, a veces a solo unos metros de profundidad, yacen los restos de murallas anteriores que otras manos levantaron y otras guerras derribaron. Cada una de esas capas de piedra es una capa de tiempo solidificado, un estrato de intención humana convertida en materia, de fe hecha arquitectura, de poder hecho muro, de esperanza hecha cúpula. Y cada una de esas capas fue, en su momento, la más reciente, la más moderna, la más segura de sí misma. Cada generación que construyó sobre las ruinas de la anterior, creyó, con la ingenuidad necesaria para levantar cualquier edificio, que lo suyo duraría más, que su piedra sería la definitiva, de que su Dios protegería sus muros con una eficacia que los dioses anteriores no habían conseguido. El período mameluco, entre los siglos XIII y XVI, dejó en Jerusalén una capa de belleza arquitectónica que muchos visitantes no perciben, porque no lleva el nombre de ningún gran acontecimiento bíblico ni de ninguna conquista famosa. Las madrasas, los mausoleos, las fuentes públicas y los portales que los mamelucos construyeron a lo largo de las calles que conducen a la explanada del Haram al-Sharif son algunos de los edificios más refinados de toda la arquitectura islámica medieval. Fachadas de piedra caliza con incrustaciones de mármol rojo y blanco, arcos apuntados de una elegancia serena, mucarnas, esas formas de nido de abejas en los techos de los portales que parecen estalactitas de piedra y que crean un efecto de profundidad y de movimiento que transforma un simple dintel en una invitación al asombro. Solimán el Magnífico, el sultán otomano que reconstruyó las murallas de Jerusalén en el siglo XVI, lo hizo no por razones militares estrictas, ya que los otomanos controlaban todo el Levante sin necesidad de fortificar cada ciudad, sino por razones de prestigio imperial y de devoción religiosa. Las murallas, con sus 34 torres y sus 7 puertas abiertas, tienen una longitud total de aproximadamente 4 kilómetros y encierran un área de menos de 1 kilómetro cuadrado, un espacio diminuto comparado con el tamaño de las ciudades modernas, pero suficiente para contener dentro de sí una densidad de significado por metro cuadrado que no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta. Las puertas de la muralla otomana tienen nombres que son en sí mismos un resumen de la historia de la ciudad. La puerta de Jaffa, al oeste,
orientada hacia el puerto mediterráneo por donde llegaban los peregrinos. La puerta de Damasco, al norte, la más monumental, que se abre hacia el camino que conducía a Siria. La puerta de los Leones, al este, junto al comienzo de la Vía Dolorosa, por donde la tradición cristiana dice que Jesús caminó hacia el Calvario. La puerta dorada, la más antigua de todas, sellada desde la Edad Media y orientada hacia el este, hacia el Monte de los Olivos, por donde la tradición judía y la cristiana creen que el Mesías entrará en Jerusalén cuando llegue, o cuando regrese. Esa puerta sellada es quizá el símbolo más elocuente de toda la historia de Jerusalén. Una puerta que no se abre, pero que tampoco se derriba, que permanece cerrada como una promesa que no se cumple, pero que tampoco se olvida, que existe en un estado de suspensión entre la clausura y la expectativa, entre el muro y la puerta, entre el final y el comienzo. El siglo XIX trajo a Jerusalén las herramientas de la arqueología moderna, y con ellas la posibilidad de leer sus capas como un geólogo lee los estratos de la corteza terrestre. Charles Warren, un oficial británico de ingenieros, realizó las primeras excavaciones sistemáticas en los alrededores de la explanada del templo en la década de 1860, cavando pozos verticales profundos que descendían a través de capas de escombros acumulados durante siglos hasta alcanzar los cimientos herodianos del muro occidental. Sus dibujos, meticulosos y a veces fantásticos, muestran secciones del subsuelo donde los estratos se suceden como páginas de un libro. Una capa otomana de 1 metro, una capa mameluca, una capa cruzada, capas islámicas tempranas, una gruesa capa bizantina, otra romana. Y debajo de todo, a veces a más de 15 metros de profundidad, las piedras enormes del período herodiano, todavía perfectamente encajadas, todavía resistiendo el peso de 2 milenios de ruinas apiladas sobre ellas. Kathleen Kenyon, la arqueóloga británica que excavó en Jerusalén entre 1961 y 1967 con los métodos estratigráficos más rigurosos de su tiempo, se pudo identificar con mayor precisión la secuencia de las capas y las rupturas entre ellas. Los niveles de destrucción del 586 antes de nuestra era, marcados por ceniza y escombros. Los niveles del período persa, más modestos y difíciles de distinguir. Los niveles helenísticos, la explosión constructiva del período herodiano, la destrucción del 70, otra vez ceniza y piedras caídas, la reorganización romana, la construcción bizantina, y así sucesivamente, hasta llegar a la superficie donde se pisaba entonces y donde se pisa hoy. Esas excavaciones revelaron algo que debería ser obvio, pero que solo se comprende verdaderamente cuando se ve con los propios ojos. Que Jerusalén no es una ciudad construida sobre el suelo, sino una ciudad construida sobre sí misma. Cada metro de profundidad es un siglo o varios siglos de vida humana comprimida, de casas habitadas y luego abandonadas, y luego colapsadas, y luego cubiertas por los escombros de las casas siguientes, de calles pisadas por pies que dejaron de pisar y que fueron pavimentadas de nuevo por otros pies que también dejaron de pisar, de muros que protegieron vidas, y luego dejaron de protegerlas, y luego sirvieron como cimientos para otros muros que protegieron otras vidas. El olor de una excavación arqueológica en Jerusalén es el olor de la tierra seca, mezclada con polvo de piedra caliza. Un olor mineral y limpio que se parece al olor de la tiza pero con una nota más profunda, más antigua, como si la tierra hubiera absorbido algo de las vidas que contuvo y lo estuviera liberando lentamente, ahora que el pico y la pala la han abierto. A veces, en los niveles más profundos, aparece el olor del carbón antiguo,
haz de la madera quemada hace miles de años. Un olor que es casi indistinguible del olor de una chimenea moderna, pero que proviene de un fuego encendido por alguien que vivió en una Jerusalén que ya no existe, que cocinó su comida, calentó a sus hijos y apagó las brasas antes de dormir en una casa cuyos restos están ahora a 15 metros bajo el nivel de la calle. La Jerusalén moderna, la que se extiende más allá de las murallas otomanas hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, comenzó a crecer a partir de mediados del siglo XIX, cuando las comunidades religiosas, las instituciones europeas y las primeras oleadas de inmigración judía fueron estableciendo barrios nuevos fuera de la ciudad vieja. La colonia alemana, Yemin Moshe, Mea Shearim, los barrios árabes de Sheikh Jarrah y Wadi al-Jof, y la zona de los consulados y las iglesias extramuros fueron creando una ciudad nueva que rodeaba a la antigua como un organismo que crece a partir de su semilla sin dejar de necesitarla. Esa ciudad nueva no tiene las capas de la antigua, o las tiene más delgadas, más recientes, más transparentes. Pero la vieja sigue ahí, en su kilómetro cuadrado de murallas otomanas, con sus 4 barrios, cristiano, musulmán, judío y armenio, con sus 34.000 habitantes aproximados viviendo entre piedras que llevan 5.000 años acumulándose, comprando pan en tiendas cuyos sótanos contienen fragmentos de cerámica romana, rezando en iglesias cuyos cimientos descansan sobre restos de edificios más antiguos que la propia religión que allí se practica, caminando por calles cuyo trazado reproduce, sin que nadie lo planificara así, del recorrido de calles que otros pies trazaron siglos o milenios antes. Jerusalén sigue acumulando capas. Los edificios nuevos de la zona oeste, con sus apartamentos de piedra caliza clara y sus balcones orientados hacia las colinas de Judea, son la capa más reciente de una historia que no se detiene. Las grúas de construcción que se ven en el horizonte de la ciudad están añadiendo, en este mismo momento, otra fracción de milímetro al grosor de una historia que tiene ya metros y metros de profundidad. Y algún día, en un futuro que nadie puede prever, esos edificios nuevos serán también ruinas, y alguien excavará en ellos y encontrará sus cimientos y sus fragmentos, y los catalogará como pertenecientes a una época que para ese futuro arqueólogo será tan remota y tan misteriosa como la época de los jebuseos lo es para nosotros. Esa es, aun quizá, la lección más silenciosa que Jerusalén ofrece a quien tenga la paciencia de escucharla. No una lección de fe, no una lección de política, no una lección de historia en el sentido convencional del término, sino una lección de acumulación, de persistencia, de la manera en que los seres humanos construyen y destruyen y vuelven a construir sobre el mismo lugar, una y otra vez, como si hubiera algo en esa colina de piedra caliza, junto a un manantial intermitente, que los obligara a regresar siempre, a levantar muros donde otros cayeron, a rezar donde otros rezaron, a llorar donde otros lloraron, a esperar donde otros esperaron. La noche cae sobre Jerusalén con una lentitud que parece deliberada, como si la oscuridad supiera que esta ciudad necesita más tiempo que otras para soltar la luz del día, para desprenderse del brillo de la piedra caliza y del oro de la cúpula y de la blancura de las murallas y aceptar, por unas horas, la igualdad democrática de la negrura, donde todas las piedras tienen el mismo color y todas las capas son igualmente invisibles. Las campanas de las iglesias suenan a lo lejos, mezclándose con el llamado del muecín que desciende desde los minaretes del haram, y con el murmullo de las oraciones en el muro occidental, donde algunas figuras oscuras siguen balanceándose suavemente frente a las piedras herodianas, como si el balanceo fuera otra forma de respiración,
un movimiento del cuerpo que imita el movimiento del espíritu entre la presencia y la ausencia, entre la fe y la duda, entre la piedra que se puede tocar y el Dios que no se puede ver. Debajo de ellos, debajo de las losas del pavimento, debajo de los cimientos del muro, debajo de las capas de escombros y de tierra y de ceniza, siguen estando las otras Jerusalenes, las que ya nadie habita, pero que nadie ha abandonado del todo, las que existen en ese estado intermedio entre la materia y la memoria, entre la piedra y la palabra, entre lo que se puede excavar y lo que solo se puede recordar. La primera Jerusalén, la del Gijón y los Jebuseos, duerme a 15 metros bajo el suelo. La segunda, la de David y Salomón, duerme a 10. La tercera, la del segundo templo y las legiones de Tito, duerme a 5. La cuarta, la de Adriano y Constantino, a 3. La quinta, la de Omar y los cruzados, y Saladino y Solimán, apenas a 1 metro, tan cerca de la superficie que a veces, cuando llueve con fuerza en invierno y el agua arrastra la tierra suelta de los callejones más antiguos, como un fragmento de cerámica o una moneda oxidada, aparece entre las piedras del empedrado como un mensaje del pasado que la lluvia ha decidido entregar. Y sobre todas esas capas, sobre todos esos siglos dormidos, la Jerusalén de esta noche sigue respirando, sigue existiendo, sigue acumulando su propia capa de vida y de tiempo, y de oración y de conflicto, añadiendo cada día un grano más de arena al montículo inmenso de su propia historia. Las luces se apagan una a una en los barrios de la ciudad vieja. Los pasos se hacen más escasos en las calles de piedra. El viento de la noche acaricia las murallas con la misma mano invisible que las ha acariciado durante 5000 años. Y Jerusalén, la ciudad que se apila sobre sí misma, la ciudad que no sabe morir sino solo hundirse y renacer, se queda quieta por un momento, mas suspendida entre todas sus capas, entre todas sus ruinas, entre todos sus dioses y todos sus muertos, como una piedra arrojada al agua que ha dejado de caer, pero no ha llegado todavía al fondo, flotando en ese instante imposible, donde la gravedad se detiene y todo permanece en su sitio, inmóvil, callado, sostenido por nada más que la costumbre antiquísima de seguir existiendo.